Lamentaciones capítulo 3, versículo 19, y le doy lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Hoy día quiero hablar acerca de la esperanza de la liberación por la misericordia de Dios. El libro de las Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías después de la destrucción o del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y si usted ha leído el libro del profeta Jeremías, constantemente el profeta llama al arrepentimiento a la nación de Israel y a dejarse gobernar, en este caso por Nabucodonosor, porque si no lo hacían, las consecuencias hacia la nación iban a ser más nefastas de lo que se esperaba hasta ese entonces. Dios ya había dado sentencia a Israel de por años y años, tanto de jueces, de profetas, de sacerdotes y de reyes, ¿cierto? Que tuvo tanto el reino del norte como el sur. Ellos tenían la palabra de Dios. Dios de cierto tiempo enviaba profetas, pero no eran eh, escuchados por el pueblo hasta que la nación persistió en la idolatría y en hacer caso omiso a la palabra del Señor, y Israel y Judá fueron subyugados bajo estos dominios. Y posteriormente de la eh, aflicción que vivió Judá, principalmente Jerusalén, fue una catástrofe nacional, ya que desde ese entonces hasta los tiempos de Nehemías, después de esto pasaron más de 70 años, Israel no volvió a hacer lo mismo, sino que Israel, después del exilio y del castigo, hubo un cambio en lo cultural, en lo religioso y en lo político también. Después que Nabucodonosor, Babilonia, destruye Jerusalén y el reino de Judá, la ciudad quedó en ruinas. Los altares fueron destruidos. El culto religioso no pudo seguir porque no había templo. Las mujeres fueron violadas, los hombres fueron muertos y los eruditos y la clase, los jóvenes intelectuales fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego, fueron los nombres que le dieron en Babilonia, Daniel, fueron llevados cautivos y la nación quedó sin guía y sin dirección. Y bajo esa desesperanza, bajo esa soledad y esa afrenta de un país totalmente destruido, Jeremías escribe las Lamentaciones. Y en el capítulo 3 vemos al profeta, a Jeremías, hablando acerca de la forma en que Dios había tratado y actuado en contra de ellos. Y primeramente, el hombre afligido, es afligido por el Señor, ¿ya? Él lo dice, dice Jeremías: yo soy un hombre que he visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y yo llevo en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y yo rodeo de amargura y de trabajo, me dejó en la oscuridad, como los ya muertos en mucho tiempo, me cercó por todos los lados y no salir. He hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cierra los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos.
Eso está ahí en el capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Entonces, el profeta no está hablando ni de Satanás, no está hablando de ningún enemigo, está hablando de Dios. Dios es el que quebrantó a Israel. Y él lo dice, hizo envejecer mi carne, quebrantó mis huesos. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Hizo mis cadenas más pesadas. Y cuando clamé a ti y di voces, cierra los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. Versículo 9. Ciertamente el Señor cumplió su palabra. Cuando la nación de Israel no fue capaz de oír el mensaje ni la voz del Señor. Y usa el profeta esta poesía porque el libro de Lamentación es un libro poético. Cercó mis caminos. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Es como un preso que arrastra cadenas y grilletes. Cerró los oídos a mi oración. Eso lo dice el profeta. Es como que el profeta clamaba y no había respuesta de parte de Dios. Y del versículo 10 al versículo 18 ve a Dios como un adversario en muchos sentidos. Dice, fue para mí como oso que acecha. Eso está en el versículo 10. Mire, eh, aunque siempre escuchamos cosas lindas de Dios, aquí Jeremías está hablando de lo duro que era Dios. Dice, Dios fue para mí como un oso que acecha. Fue como un león ahí a punto, ¿cierto? En su escondrijo a punto de atacar. Dios torció mis caminos y yo despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. O sea, en el fondo sus flechas entraron en mi vientre. Y él dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, y mi alma se alejó de la paz y yo olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, en el versículo 18. Dios era como el oso y el león esperando un ataque sorpresa. Dios era como el arquero que entensó su arco de la ciudad al objetivo. Dios era como un burlador que dirigió la canción burlona contra su propio pueblo. Él siente a Dios como un juez dando una copa de juicio y ajenjo para los que están condenados a beberla. Dios era el bruto, rompiéndome los dientes con cascajo. Esto lo dice Jeremías. Entonces su arco quiere decir como a punto de un arquero a punto de disparar a su objetivo. Cuando dice mis dientes quebró con cascajo, es una figura, ¿cierto?, que él está utilizando para demostrar el disgusto, el dolor, la incapacidad de poder o comer alimento y sostener la vida. Y ve a algún Israel, ¿cierto?, en un lugar, ¿cierto?, donde no hay pan, y se ve obligado a comer cosas pequeñas, ¿cierto?, para que sus dientes no se puedan romper. Bendito es el nombre del Señor. Cuando dice con cascajo, eso se puede argumentar que se refiere al tipo de pan hecho con la basura del piso del granero que Jeremías debía tener a la final del sitio que había hecho Nabucodonosor. Qué tremendo las palabras que usa Lamentaciones el profeta Jeremías. A mí me encanta muchas veces ver en estos libros de la Biblia donde casi nadie quiere predicar, donde nadie quiere tomarlos porque realmente dicen, oh, esto es tan duro y tan triste y tan difícil de predicar, pero en estos libros donde está la Biblia, está la verdad de Dios escondida, está a Jesucristo que se muestra en forma posterior. Él dice, hizo entrar en mis entrañas. Literalmente, eh, las entrañas, ¿cierto? Los riñones y todos los órganos internos son los órganos que nos dan vida. Esto también, ¿cierto?, es aplicable, ¿cierto?,
a nuestros órganos, ¿cierto? En los cuales tienen que estar funcionando. Y él dice, y mis entrañas, obviamente que está hablando en un sentido figurado, me llenó de saetas, o sea, de flechas. Y fíjese que él dice en el versículo final de este párrafo, ¿cierto? En el capítulo 3 versículo 18, dice, fue tanto que perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora, no es de extrañar, amados hermanos, que el profeta Jeremías, ¿cierto? Hablando y viendo la destrucción que había en Jerusalén, pudiera decir esto, pero ¿cómo Dios como adversario? ¿Qué fuerza hay? ¿Qué esperanza hay de paz y prosperidad? La mención que hace Jeremías, o en este caso el poeta Jeremías, porque es un poema, lo escribe en forma de poema, de parte del Señor rompió, ¿cierto? Un momento triste, ¿cierto? De miseria que los había dado. Por eso que en el momento de la miseria y de la desesperanza producida por el mismo Dios, ¿cierto? Que había juzgado en Israel el juicio. En el versículo 19, el profeta humilla su alma, un alma quebrantada, un alma que se hunde después de tanta desesperanza. Y él dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías no preselecciona los pensamientos positivos para una profunda aflicción, sino que de hecho sintió que era útil recordarlo, entenderlo por lo que era y no pretender que no estaba allí. Él no podía abstraerse de una situación que estaba viviendo. Por eso dice, lo tendré en memoria porque mi alma está abatida. Me fue bueno para el alma de Jeremías entrarse en la máxima desesperanza, para encontrar quizás el punto más bajo, para una vez, como decimos nosotros, tocar fondo, comenzar nuevamente a reconstruir su persona y lo más probable que en un tiempo más reconstruir la nación de Israel. Por eso dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Fue bueno para el alma, ¿cierto?, de Jeremías, como quizás de muchos hombres en Israel, que esto sucediera para ver la mano del Señor sobre ellos. Por eso que en el versículo 21 y versículo 23, él dice, debo recapacitar en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca sus misericordias decayeron en nosotros, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fíjese que este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso él dice, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Fíjese que esta es una de las primeras palabras de esperanza, por lo menos del libro de Lamentaciones. La esperanza, ¿cierto?, que no se veía por ninguna parte. La esperanza hablando, ¿cierto?, o estas palabras, ¿cierto?, de luz y de misericordia, hablando por el mismo profeta de parte del Señor, habiéndose hundido en lo más profundo de su alma, según el capítulo 3, versículo 20. Pero Jeremías recuerda algo que comenzó con la esperanza anterior. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque Jeremías sabía que si hubiera sido el Señor, quizás de una manera drástica, profunda, barre con toda la nación. Pero el Señor, como siempre, se había reservado nuevamente un remanente fiel y justo, en el cual de las cenizas el Señor iba a rehacer una nueva nación. Esta fue una de las cosas que Jeremías recordó, sin importar lo derrotados que ellos estaban, los habitantes de Jerusalén y de Judá, sin haber sido completamente consumidos. Había un remanente, y un remanente con una promesa de restauración de parte de Dios. Por eso que el mismo profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33 del libro de Jeremías, él dice, porque en los últimos tiempos haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré yo
mis leyes en su mente y en sus corazones, no como en aquellos tiempos en tablas de piedra, sino que haré una nueva alianza. Ya había esa luz de esperanza que el mismo Dios a través de estos mismos profetas estaba hablando acerca de la gracia y el tiempo de la misericordia de parte del Señor. Isaías, por otro lado, él dice: en los postreros tiempos derramaré agua sobre el desierto, derramaré en lugares secos o en secadales, ríos. Y hoy día sabemos que eso es el cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando el Señor, conversando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, él le dice: si bebieres de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y ella le dice: pero maestro, ¿dónde está esa agua para que yo no venga todos los días con este cántaro a buscarla? Es que tú no entiendes que las cosas no son así. Si bebieres de esta agua y de este pan que yo te daré, no tendrás hambre y sed jamás. Por eso que la misericordia de Dios para una nación que se veía inmersa en la desesperanza, había una luz de esperanza que estaba en la misma palabra de los profetas, en la palabra del Señor. Porque cuando todo se ve triste, cuando todo se ve desolado, siempre está la luz del Señor ahí. Como algunos dicen, Él hace la herida y también Él la cura y la restaura. Bendito es el nombre del Señor. Nunca se han desintegrado las misericordias de parte del Señor en pos de su iglesia, en pos de su pueblo. Sufrió el pueblo, sufrió la persecución, sufrió el exilio, pero su compasión, un gran consuelo de parte de Dios, estaba a punto de gestarse, porque estas compasiones, su misericordia era nueva en cada mañana. Este pasaje está lleno de belleza, amados hermanos, ya que se trata de una tierna compasión de Dios que nunca fue y ha estado ausente, ni siquiera en los tiempos de Jeremías, menos hoy día que estamos viviendo el tiempo de la gracia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día da el Señor un amanecer distinto, y eso trae a la humanidad y a su iglesia esperanza nueva, fresca, misericordia y compasiones de parte de Dios. Necesitamos, amados, un suministro constante de bendición y de esperanza que Dios ha prometido que cada día nos va a dar sin falta. Ningún día importado, ¿cierto?, que ha pasado, el pueblo de Dios puede decir: no ha estado Dios conmigo, siempre el Señor ha estado con nosotros. Y en este tiempo, el tiempo de pandemia, he visto yo con mis ojos cómo Dios ha bendecido a la iglesia. Hermanos que nunca habían pensado y cómo Dios lo hace, porque aquí Dios el sol cae para justos y injustos, como dice la palabra del Señor. Hermanos que nunca habían pensado tener un vehículo, hoy día lo tienen. Hermanos que no tenían cómo llevar una familia o un hermano alojado a su casa, hoy día tienen piezas, tienen dormitorios, Dios ha bendecido a muchos hermanos. Qué tremendo esto de haber visto quizás un año de pandemia. Sí, hemos estado encerrados, hemos estado algunos a lo mejor momentos difíciles, incluso de enfermedades, pero hemos visto que Dios ha sido fiel con nosotros y ha sido fiel con su iglesia. Las misericordias son nuevas porque provienen de Dios. Nuestros tesoros, los que almacenamos en la tierra, son aguas estancadas, pero el tesoro que Dios nos da, amados hermanos, en el cielo, la providencia de Dios a través de su Espíritu Santo, su gracia verdadera en favor de nosotros, es una fuente, ¿cierto?, de agua, ¿cierto?, que en las profundidades eternas saltan y refrescan nuestra vida cada día. Y esa bendición es resumida tanto en lo material como en lo espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesite, todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito es el nombre del Señor. Cada mañana termina la noche. Cada mañana trae un nuevo día. Cada mañana trae una provisión para ese día. Cada mañana trae un nuevo perdón para nuestros pecados cuando hemos fallado. Cada mañana trae una nueva fuerza cuando estamos muchas veces tentados. Dios nos ayude. Grande es tu fidelidad, dice el profeta. Todo esto hizo que Jeremías considerara la fidelidad de Dios, que nunca falla, amados hermanos, en favor de nosotros. Su misericordia, sus compasiones, incluso en la desesperanza más grande, Dios ha sido fiel. Él anunció juicio a Israel, como lo ha anunciado también juicio para este tiempo. El Señor dijo: si el que cree en mí,
Bueno, aquel día, mi palabra un día le juzgará. Dios nos ayuda, amados hermanos. Dios ha sido fiel con nosotros. Grande ha sido la fidelidad de Dios. Y por último, la bondad de Dios alcanza a toda alma que le busca. El versículo 24 y 25 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Jeremías encontró la clave de la satisfacción, quizás de ver la injusticia, de ver la queja, ver lo que terminó su nación destruida. Las palabras, ¿cierto?, de un alma herida y desencantada muchas veces. Jeremías no tenía, amados hermanos, otro lugar de satisfacción solamente en Jehová. Por eso que él se conformó con la porción recibida y esa porción era el Señor mismo. Por eso que el profeta dijo, en efecto, que ha tenido quizás pocos bienes, pocos placeres, pero su porción es el Señor. En él esperaré. Por eso que Dios no puede ser realmente su esperanza, sino que el camino que Dios había puesto para él y para la nación era confiar y esperar en el Señor. Por eso que dice, bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros hemos esperado en silencio tantas cosas? Hemos sido vituperados, muchos han sido dañados, muchos han sido quizás falsos testimonios, no lo sé, cada uno conoce su vida. Pero Jehová, amados hermanos, el Señor, está en favor de nosotros a quienes esperamos siempre en Él la retribución, su justicia y su misericordia muchas veces sobre nuestra angustia, sobre nuestra miseria, pero el Señor ve mucho más allá de lo que el hombre ve. Él ve el corazón del hombre. Por eso, amados hermanos, como dijo un famoso predicador, no te apresures, no esperes ser librado de tu problema la primera vez y comienzas a clamar a Dios, sino que espera. ¿Cuántas veces cuando estamos en un problema, en una situación, en una prueba, como decimos nosotros, queremos inmediatamente que esto pase? Pero en la prueba, amados, se ejercita la paciencia y la fe. Dios nos ayuda. Por eso que Él nos dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque Jeremías era consumido, lea el capítulo 1 y el 2 y parte del 3, era consumido por la desesperación y la miseria, de modo que él veía que las cosas no podían terminar. Sin embargo, todos estos destellos de luz, toda esta palabra que era recibida a través del Espíritu Santo contra la desesperanza, Jeremías lo proclama a sí mismo y a todos los demás la bondad de la esperanza del Señor y la paciente búsqueda de Dios. Por eso, amados hermanos, vemos que muchas situaciones que vivimos muchas veces son provocadas por Dios mismo, para que nosotros podamos ver y entender hasta dónde somos capaces de soportar, hasta dónde somos capaces de llegar. Dios puso a Jeremías y a la nación de Israel al límite, pero siempre había una luz de esperanza, y esa esperanza era el Señor mismo. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿A quién más iremos? Dijo Pedro, si solamente en ti, Señor, encontramos palabras de salvación y de vida eterna. Hoy día el único camino es Jesucristo, no hay otro camino. No es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Si bien es cierto, la Biblia dice que oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento no solamente todas van con Israel, sino que van con la iglesia del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos y debemos de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y se dijo, llamadle mientras Él está cercano. Venid luego y estemos a cuenta. Es el llamado que nos hace el Señor, de venir, de buscar, de esperar en Él. Esta es la palabra que les quería yo compartir, amados hermanos. Si alguno ha sentido tocado por el Señor, no se olvide de esta palabra. Por la misericordia de Jehová,
no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y otra palabra que me encanta de este mismo libro, Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. De vuelta a la hojita nomás, está ahí mismo. Palabras del Señor grabadas en la historia, grabadas en el libro santo. Versículo 21, ¿qué dice Jeremías? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Porque Jeremías sabía que la acción y la reconciliación no depende del hombre, siempre ha dependido de Dios. Por eso él dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta palabra me relaciona mucho cuando el Señor le dice a la iglesia, vuélvete a las primeras obras, ¿te acuerdas? Cuando le dice, ¿por qué has dejado tu primer amor? Jeremías, mil años antes de esto ya lo tenía clarito. 500 y tantos años antes. Renueva nuestros días como al principio. Es tiempo, amados hermanos, que volvamos como éramos antes. ¿Ya? Como era el momento cuando recibimos a Jesús. Cuando no había nada, no había impedimento, no había lluvia, no había viento, no había pandemia, no había nada que nos podía parar. ¿Cierto? No importaba. Yo le digo, el otro día estuvimos conversando siempre con los hermanos, porque antiguamente el culto, los días martes, los jueves, era sagrado. Llegaban los papás del trabajo y era una ducha rápida, había que apagar la tele, dejar todo, porque el culto teníamos que estar a las 7:30. Teníamos que agarrar nuestras guitarras, nuestros instrumentos, ahí teníamos que estar. Dios bendiga a nuestros padres que nos criaron de esa forma. Y hoy día podemos decir gracias a eso, hoy día somos los que somos. Quizás nuestros padres con poco entendimiento, pero sí amaban a Dios por sobre todas las cosas y sabía que teníamos que estar ahí en la casa del Señor. Sus misericordias son nuevas cada día, amados hermanos. Volvámonos al principio. Vuélvenos, Jehová, a ti y nosotros nos volveremos. Siempre ha estado el llamado del Señor a poder volvernos a Él. En el lugar en que está, cierre sus ojos, incline sus rostros. Vamos a orar al Señor por la iglesia de Cuarto Centenario. Vamos a orar al Señor por mi iglesia, por Corporación Pitacura, por los hermanos que están enfermos, que ya hemos oído, hemos orado por los hermanos. Usted ha tenido hermanos graves, también yo tuve hermanos de mi iglesia graves también en el hospital. Esto ha sido transversal para todos. Todos hemos vivido situaciones, y una de mis sobrinas casi se me murió en el hospital por COVID igual. Entonces, hemos visto y todos hemos pasado situaciones similares y hemos oído, ¿cierto?, el llamado del Señor porque hemos visto que sus misericordias son nuevas cada día. Y cuando hablamos de Cristo y hablamos de su palabra, sentimos su presencia. Yo siento su presencia aquí donde estoy. Me imagino que usted la siente en el lugar en que está. Dios nos ayude. Bendito es el nombre del Señor. Y donde hemos estado a través de esta plataforma, Dios ha sido fiel con nosotros. En el Instituto Bíblico, me acuerdo con mi hermano Alejandro, solíamos estar ahí horas hablando después que terminaba la clase. Hablando de esto, hablando de la palabra, hablando de la misericordia del Señor, hablando de este tiempo. Cómo Dios ha sido grande y ha sido fiel con nosotros. Bendito es el nombre del Señor. No merecemos tanta misericordia, amados hermanos, yo lo digo. Pero aún así Dios ha sido bueno con nosotros. Oremos al Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo, por tu palabra, que nos hablas a tiempo, de fuera de tiempo. Queremos, Señor, en este momento darte las gracias por esta palabra que me bendice mucho. Señor, que son las palabras, Señor, las quejas de Jeremías, pero más que quejas, vemos también la solución y vemos la luz de esperanza al final de la noche.
Como dijo el profeta, Señor, dijo el salmista, por la noche podemos estar llorando, pero más la alegría viene al amanecer. Señor, danos esa luz de esperanza y esa paciencia que necesitamos para enfrentar las cosas. Señor, bendice a los hermanos que están presentes, aquellos que no se han podido congregar, también sea con cada uno de ellos. La iglesia cuarto centenario, Señor, bendice a mis hermanos, a los adultos mayores que muchas veces tienen miedo, Señor, de poder salir de sus casas por lo que estamos viviendo, pero nos dará, Señor, ese tiempo para poder congregarnos y algún día estar nuevamente con los hermanos y tocarnos, abrazarnos, estrecharnos, Señor. Queremos, Señor, que esta palabra quede en mi corazón y la vida de mis hermanos, Señor, trae sobre ellos la paz. Si alguno veía, Señor, desesperanza, si alguno nos veía, Señor, solución al final del camino, que a través de esta palabra en la cual hemos predicado, Señor, exhortado en esta noche, pueda ver que no estás solo, Señor, que tú estás con ellos. Señor, porque tus misericordias son renovadas todos los días. Señor, y aunque todo lo perdiéramos, Señor, pero te tendremos a ti. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por compartir esta palabra y bendigo la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Muchas gracias Señor por poder compartir. Creo que no será la última vez que lo hagamos, sino que tendremos también otras oportunidades de poder compartir tu palabra. Tu bendición en favor de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermano Alejandro, gracias hermano del cuarto centenario de la bendiga.